Y en cada cuadrito se formó la X. En uno está el X, en el otro cuadro está en blanco, en el siguiente la X y así. Ya me deshice de este primer tono y ahora, en el segundo tono, en hebra sencilla, fijé la hebra a un ladito de las líneas en diagonal que fueron en el primer sentido, para acá. Aquí está un ladito de la X, aquí está la hebra del segundo tono. Vamos a meter la aguja por abajo de las líneas dobles. Aquí están las líneas vertical y horizontal. Vamos a pasar nuestra hebra del segundo tono por encima de la línea que está en sentido contrario a lo que hicimos, a la primera que hicimos. Por encima de esa línea y por abajo de las dos líneas dobles, vamos a meter la aguja, la sacamos y pasamos por encima de la primera línea en diagonal, en el sentido contrario que estamos haciendo ahorita. Por abajo, por encima de la diagonal, por abajo de las líneas dobles, salimos y encima de la diagonal y por abajo de las líneas dobles. Esta hebra que estamos haciendo en diagonal está quedando junto a la del primer tono en este sentido mismo. Seguimos así. Está aquí la hebra, la segunda hebra que hicimos en diagonal con el segundo tono, y por encima de esas líneas, de esas hebras, pasamos la aguja con el segundo tono y por abajo de las líneas dobles, por encima, por abajo, encima, abajo, encima, abajo. Otra vez, por encima, por abajo, y aquí ya estamos en el contorno de la canasta. Metemos la aguja y jalamos. Voy a darle la vuelta y así mismo como lo hice, me voy a regresar en ese mismo sentido, aquí mismo en este cuadro. Está la línea del primer tono, va a quedar ahora en medio. Saco mi aguja a un ladito de esa línea, de la del primer tono. Y lo mismo, del sentido contrario en diagonal, vamos a pasar igual, por encima, por abajo de las dobles, por encima, por abajo de las dobles, y jalamos. La hebra del primer tono en diagonal va a quedar en medio, aquí está en medio, de las del segundo tono. Y volvemos a lo mismo. Esta es la que corresponde aquí. Por encima de la diagonal del segundo tono, del primer tono, por abajo de las dobles, por encima, por abajo, en el cuadro correspondiente. El cuadro en blanco se va a quedar en blanco. Por abajo, por encima, por abajo, encima, abajo, por abajo, por encima, por abajo, aquí ya. Déjalo. Ya fijo mi hebra aquí junto en la del primer tono. La del primer tono quedó en medio de estas dos del segundo tono, en el mismo sentido. Así queda. Aquí en el cuadrito está la del segundo tono, el primer tono, el segundo tono. Me vuelvo a brincar este cuadro en blanco y me paso al cuadro donde está la X. Por acá me voy a pasar otra vez por acá abajo de las puntadas que ya tengo para no atravesar la hebrota. Y aquí está, aquí. Saco mi aguja a un ladito de la hebra del primer tono, en el sentido que estoy trabajando ahorita las líneas. Por encima, por abajo,
encima, abajo, encima, abajo. Ya estoy en el contorno, clavo mi hebra a un ladito de la del primer tono, que es esta, que queda en medio, y jalo. Y así es como van a quedar las líneas. La línea del primer tono queda en medio de las dos del segundo tono. Y así voy a terminar con cada línea en este sentido. Ya hice las líneas en este sentido, las líneas en diagonal del segundo tono. Ahora, voy a hacer líneas en el sentido contrario de lo que acabo de hacer, hacia acá. Voy a hacer exactamente igual que lo que hice en este sentido. Aquí ya tengo mi hebra con el mismo tono, a un ladito de la línea del primer tono, que va hacia allá. Aquí está la línea del primer tono, las tres líneas, dos del segundo y la del primer tono que quedó en medio. Aquí, vamos a hacer lo mismo. Voy a pasar mi hebra del segundo tono por encima de estas tres líneas y por abajo de la unión de las hebras dobles, la hebra vertical y horizontal, por abajo de estas dos hebras dobles, que fue lo primero que trabajamos. Y lo mismo, por encima, por abajo, por encima, por abajo. Y la hebra del primer tono, en diagonal de este, nos va a seguir quedando en medio. Por abajo, por encima, abajo, encima, abajo. Y otra vez, encima de las tres hebras que ya tengo en este sentido, sentido contrario a lo que estoy haciendo, por encima de esas y por abajo de las hebras dobles. Otra vez, por abajo, por encima, aquí ya estoy en el contorno, pues meto mi aguja y jalo. Y aquí salgo a un lado otra vez de la línea del primer tono. La línea del primer tono me va a quedar en medio. Y lo mismo, por encima de estas dos líneas y por abajo de las líneas dobles, encima de del cuadro y por abajo de las líneas dobles. En ese mismo cuadro estoy trabajando para que la línea del primer tono quede en medio, en este sentido. Ya jalo, clavo y salgo a la siguiente línea. Y así es como van a quedar las líneas adentro del cuadro. Las del primer tono quedaron en medio y las del segundo tono quedan afuera. Ya terminé de hacer las líneas en diagonal en ambos sentidos, las de acá y las de este lado. Ve cómo quedan. Aquí quedan las del primer tono, línea sencilla en medio, en ambas direcciones, tanto así como acá. Forman como una especie de rombos. Y los cuadros de las líneas dobles. Aquí puedes dar por terminada ya la puntada. Bien, por la parte de atrás, así es como queda. O en otro tono, hebra doble, vamos a hacer unos gusanos o punto de rococó en los espacios en blanco. Vamos a empezar aquí. En los cuadros blancos, vamos a meter nuestra aguja
Y vamos a darle 10 vueltas alrededor de la aguja. Aquí ponemos nuestra aguja. Con esta hebra le hacemos 10 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se me fue 1, 2, 8, 9 y 10. Aquí está ya. Tomamos la aguja. Ay, que no se salgan, que no se salgan, que no se salgan. Aquí. No se salieron. Metemos, clavamos la aguja en la tela. Y por debajo del tache y tela, salimos al siguiente cuadro blanco. En diagonal los vamos a hacer. Bueno, se me dificulta un poquito por la cámara. A ver, lo meto aquí sin soltar esta hebra para que no queden tan flojos y salgo aquí en el cuadro. En la puntita o en la esquina del cuadro y jalo. Me quedó flojo porque no pude hacerlo bien. Bueno, mira, ya le jalamos. Y aquí queda el punto de rococó o de gusano. Y lo mismo, otra vez. Por la parte de atrás va a quedar estas puntaditas, que son las que nos sirvieron para pasarnos al siguiente cuadro. Y lo mismo. Ponemos nuestra aguja, 10 vueltas alrededor de la aguja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tomamos la aguja, aquí en la esquina del cuadro que nos va a tocar hacer el gusano y salimos en el cuadro siguiente. Jalamos esto, la hebra con la mano derecha, como te acomodes, y jalamos. Jalamos. Y ya soltamos. Y ahí está otro gusano o punto rococó. Así puedes terminar la canasta con estos gusanos, uno en cada cuadrito, en un solo sentido. Termino esta canasta. Puntada terminada. El punto de rococó se hizo en hebra doble. Por la parte de atrás son las puntadas del rococó. Y solamente falta el bordar el contorno de lo que es la canasta. Lo voy a hacer con punto atrás. Si te gustó esta puntada, dale al dedín. Y nos vemos en el próximo video. Te mando un beso.